Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Todo se sabe. A ver, justamente arrancamos con la noticia. Nueva ministra de Salud, Kelly Portalatino, hasta hace poco, vocera de la bancada de Perú Libre, bien lo decía Valerie. Entonces, esta cartera clave, importantísima en una coyuntura todavía de pandemia, señora, continúa en manos de Perú Libre. Vamos a analizar ese tema y también la renuncia hace solamente algunas horas aquí en los estudios de RPP Noticias del presidente de Petroperú, Humberto Campodónico. Renunció en vivo. Esto luego de que el gobierno decidiera inyectarle 4.000 millones de soles de capitalización y le permitiera endeudarse por cerca de 1.250 millones de dólares. ¿Qué ha sucedido en Petroperú? ¿Qué sucede en Petroperú? ¿Y qué sucede en el gobierno con todo lo que pasa? Estamos con Iván Merino, que ha sido parte también de este gobierno, exministro de Energía y Minas. ¿Cómo está, doctor Merino? Muy buenas noches ante todo. Quería empezar antes de entrar de lleno, porque su campo es justamente el sector extractivo, energético. Estas designaciones, porque usted ha sido parte en un tiempo muy breve del Ejecutivo, pero apoyó al presidente de la República, Pedro Castillo, en la etapa de campaña, de formulación de ideas. Al revés, él salió por nosotros. Pero bueno, ¿qué le parece esta designación? La vocera de Perú Libre asume la cartera de salud. Bueno, conozco a Kelly, espero que por fin haya por lo menos un sector, alguna propuesta en función de la mayoría que votó por este señor, ¿no? Por la propuesta de Perú Libre. Pero si no... Porque la sensación, a ver, que queda es que Salud sigue capturada por Perú Libre y lamentablemente lo que hemos visto con los dos anteriores ministros que eran de esta cantera, Hernán Condor y Jorge López, pues no es nada bueno. Sí, el tema es que al margen de las personas ¿cuál es el objetivo de la gestión? Si la gestión tiene que tener concordancia con lo que tú ofreciste y tú ofreciste una función en función de las mayorías. Si eso no se da, puede estar quien sea y al final no pasa nada. Sí, claro, pero ¿le parece, por ejemplo, que lo que usted señala que sería lo ideal, sí, justamente en miras de la mejora para la población, nada menos que en materia de salud pública, tras una pandemia dolorosísima? Y que está saturado, ¿no? Claro, pero ¿cree que esta designación obedezca a eso o obedece a una cuota partidaria para seguir teniendo esos 16 votos necesarios para sobrevivir? También puede ser. Puede ser. Lo que me preocupa a mí es que esas decisiones podrían afectar la decisión conjunta de la mayoría de la población para optar por una propuesta progresista en los próximos años. Ahorita esta coyuntura es un poco marginal, ¿no? El tema es que la gente se va desencantando de esto al no ver resultados concretos y al final va a optar por otra cosa. Y haciendo un análisis global, porque usted salió, digamos, de alguna manera molesto y fastidiado por las presiones que había a la interna. El gabinete tal cual está planteado, ¿obedece a un interés del bien común? ¿Obedece a un, digamos, pero mantener el poder a toda costa? Entre gitanos no nos leemos la mano, ¿no? Entonces, si la gente que sabe muy bien que el 95% de las personas que están ahí provienen de canteras ni siquiera socialdemócratas, han sido gente que antes trabajó con Humala, gente que trabajó con Toledo, ¿no? Y no con muy buenos resultados, por así decirlo. Entonces, ¿qué podemos esperar? A ver, vayamos al tema de Petroperú, que realmente llama mucho más la atención que el tema sanitario, porque ya había renunciado el ministro Jorge López por el escándalo y ya eso lo vamos a hablar más adelante. Pero me interesa saber su percepción de qué ha ocurrido aquí. Creo que nos ha dejado a todos fríos porque el gobierno decide inyectar una cantidad pero tan grande de recursos a la petrolera estatal, muy cuestionada, que entendemos que literalmente estaba quebrada, nadie le quería vender ni siquiera combustibles. 4.000 millones de soles de capitalización, le permite endeudarse por, entiendo, 1.250 millones de dólares y a las horas renuncia el presidente de Petroperú. Ahí hay varios temas. El primero es que todo país como el nuestro necesita una empresa fuerte en hidrocarburos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos seguridad
energética. Eso es Noruega, Arabia Saudita, que es un gobierno feudal, Irán, Rusia, China, y así infinito. Tienen empresas públicas dedicadas a la energía que le dan seguridad energética, ¿no? Eso es un tema. Otro tema es que las empresas públicas están en crecimiento. El mismo Fondo Monetario dice que la mayoría de las empresas públicas, el número se ha duplicado en la última década, ¿no? Y que gran parte de ellas son públicas, son del Estado. Ya. ¿No? Pero de ahí viene el tema de gestión. Claro. Si tú pones a gente que no conoce y que no tiene camiseta por el país, ¿no? Y que más bien está en función de sus intereses bien particulares, obviamente la gestión es la que va a haber y la que estamos sufriendo todos, ¿no? Claro, porque, a ver, nuevamente, entendemos, quizá, y eso es debatible, hay la necesidad de empresas públicas, hay países que quizá no lo tienen y viven muy bien, pero... Dime uno, Estados Unidos. Pero bueno, más allá de eso, usted dice un punto clave, la gestión. Le están dando una cantidad exorbitante de dinero a Petroperú y ocurre que a las horas renuncia su presidente. Sí, Humberto lo conozco hace años, no comparto su él es el socialdemócrata, pero es honesto, es un buen analista, pero aquí se necesita capacidad de gestión y decisión. Y creo que por ahí no tenía mucho expertise, ¿no? Y permitió que los gerentes generales hagan lo que quieran. Y a veces son gerentes generales que no están muy capacitados, ¿no? Pero ¿qué mensaje le da esto, no lo sé, a todos los clientes, proveedores? Obviamente, ¿Qué mensaje le da al mercado? Pésimo, porque debe haber una continuidad y no la hay. No hay una política unificada, ¿no? Petroperú necesita una reestructuración. Mejor dicho, hay puestos de más, ¿no? Y faltan otros puestos. Entonces, tienes que tener una reingeniería que no se ha dado, que hay mucha gente que pervive y controla algunos espacios, ¿no? Se están violando las normas. Le pregunto directamente, ¿hay una burocracia dorada en Petroperú? Claro, ganan más que el doble que un congresista, ¿no? Y se dan consultorías muy grandes. ¿Y lo amerita? Es decir, porque No. por ahí me dice, oye, no, pero Mar, son gente A1. Pero Nosotros íbamos a poner un directorio A1, ¿no? Y los íbamos a retirar del sector privado para ponerlos ahí. Pero hay gente que no. Ya, ¿y por qué no se hace nada? O sea, ¿por qué si yo sé que hay una planilla dorada, mucha gente más de la que necesita la empresa estatal, ¿por qué siguen ahí? Porque primero debe haber la decisión política, tanto en el Ejecutivo como en los ministerios respectivos, ¿no? Y no la hay. Pero, y por eso vuelvo a la pregunta inicial, ingeniero, para tratar de entender qué es lo que ha ocurrido. Es decir, inyectan esta cantidad de dinero, porque el argumento que nos han dado desde el Ministerio de Economía, sobre todo, es que no había de otra. Si no se inyectaba $1.000 millones de capitalización y se le permitía endeudarse por tantos miles de millones más, simplemente íbamos a tener desabastecimiento. Para temas exclusivamente de Petroperú, no de la refinería. Ya. Si esa plata se va a utilizar en la refinería... Sí, claro, pero lo que quiero entender, tomo una decisión tan importante como esa y me renuncia el presidente al día siguiente, eso... El presidente renuncia, creo que porque no le hacían caso. Y no tenía respaldo de los ministerios. Pero entonces, ¿por qué se toma una decisión así si no le hacían caso? Es lo que, a ver, creo que para cualquiera... La gente que conoce el tema y conoce el detalle contable y financiero sabe muy bien que hay un estamento ahí que defiende sus propios intereses. Que no son los intereses nacionales, no son los intereses nacionales. Porque si yo estoy comprometido con el interés nacional, yo mismo me reestructuro, como lo hizo Japón hace 150 años, ¿no? Para modificar y adecuarme a los nuevos tiempos. Eso no se ha dado. Humberto Campodónico, en la entrevista con Fernando Carvalho hace solo algunos minutos, señaló lo siguiente. Fue sumamente elegante, pero dijo, no llegamos a consensos políticos y debido a que probablemente no estábamos en la misma ruta, preferí yo no ser un obstáculo y por eso renuncio. Pero claro, es un poco críptico, pero entiendo que, lo que yo entiendo, no sé lo que usted entiende, que no se puso de acuerdo con las cabezas, no se puso de acuerdo con los ministros de Economía, de Energía y Minas y por tanto el propio presidente Castillo. ¿Esto es así? Quizás
porque, bueno, de parte del Ejecutivo no creo que conozca mucho sobre el tema. En cuanto al Ministerio de Economía y Finanzas, he visto ese decreto de urgencia que tiene muchas contradicciones y otros expertos lo han señalado al detalle, ¿no? Y creo que el Ministerio de Energía y Minas estaba pintado. Wow. Entonces... Entiendo, y corrígeme si me equivoco, entiendo que no tenían ni viceministro de hidrocarburos. Sí, creo que sí. Sí, no tienen designados una serie de funcionarios. Sí. Entonces, uno dice, bueno, entonces, en ese contexto... Ese es un problema de gestión también ya más Exacto. macro, ¿no? Que nos afecta también a todos. ¿Y qué le parece que en ese contexto, con problemas de gestión en los ministerios, que termina repercutiendo en Petroperú, se tome la decisión de meter tanta plata? La plata teníamos que ponerla. La cosa es en qué momento y con qué condiciones. Si no tienes un organismo adecuado para hacer una adecuada supervisión... ¿Y fue el momento? No, yo creo que no. ¿Por qué no? No. Primero tiene que hacerse una reestructuración o hacer el camino ya para hacer la reestructuración. Porque aquí lo que uno lee en el decreto de urgencia es que te meto la plata y me prometes una reestructuración. Sí, Pero no, bueno. pues no, así no se hacen las cosas. Si fuese plata mía, yo no hago eso. Claro, pero es plata nuestra. Sí, pues, pero por eso no tienen camiseta. A ver, entonces, ¿qué podemos esperar de esto, ingeniero? Bueno, va a haber problema. Primero ahorita debería haber una supervisión, primero cívica, ciudadana y también de diversos organismos, para que la plata vaya estrictamente en lo que iba a estar dedicada. No a la refinería. La refinería es otro negocio. Y eso le pregunto, porque eso es muy importante. Porque claro, yo te doy esta cantidad de plata y te digo, pero ojo, me la usas bien. Exacto. Me la usas acá. Exacto. ¿Eso, hay un compromiso de eso? ¿Hay un plan de ruta de cómo se va a usar el No, dinero? pues, mira, si fuese una institución que cumpliera sus propias normas, no sucederían otras ¿cómo le diríamos? Otros hechos donde se están violando esas normas y que afectan el comportamiento y los resultados de Petroperú. ¿En qué sentido, ingeniero? Por ejemplo, un director que está de gerente no debería ser. Se refiere al caso Hugo Chávez en su momento. No. ¿Actualmente? Actualmente. Actualmente hay un director que está de gerente general. De gerente de una unidad que no debería estar, ¿no? Para mí. Entonces, ¿eso es violatorio a las propias normas de Petroperú? Sí, y a las normas de gestión, ¿no? Entonces, y así hay varias. Entonces yo le pregunto porque entendemos que esta cantidad de dinero que se ha metido, según nos dice el Ministerio de Economía y la mayoría de expertos, es que es muchísimo, pero era totalmente necesario porque lo que ya se está viendo es un desabastecimiento de combustibles en el mercado local y un incremento de precios. Es que Petroperú también atiende sectores que las empresas privadas, como todo derecho, tienen su objetivo de ser rentables. Así es. Entonces no van a vender a la punta del cerro, ¿no? Porque Sí. no es rentable. Petroperú Claro. sí tiene que hacerlo. Y entonces, si no hay desabastecimiento en esos sitios, se tiene que hacer sí o sí. Ya, pero lo que han hecho, ¿esto va a solucionar ese problema? Para mí tiene que... Bueno, el imperativo es que tiene que funcionar. La cosa es cómo haces tú, el Estado, la ciudadanía, para que eso se dé. Si no hay la decisión política, se lo deja hacer, ¿no? Obviamente no va a funcionar. ¿Y a quién le corresponde? Entonces, A ingeniero, todos, a la Contraloría, a los ministerios, porque el mensaje que... a los propietarios, que son el Ministerio de Economía y Finanzas y el MINEM. Pero el mensaje que te da una renuncia de la cabeza, justamente cuando se da esta cantidad de dinero, es, oye, no quieren los controles. Y Humberto Campodónico, que es conocido como una persona honesta, pues, y que quería, entiendo, este proceso de reforma, de reorganización, simplemente no se le quiere hacer caso y no se va a ir por ese lado. Sí. Así de duro es la realidad. Así es. A ver, y yo pregunto, esto ha salido por un decreto de urgencia, esta cantidad exorbitante de dinero. ¿Dónde? Me imagino que el Congreso de la República tendrá vela en este entierro, ¿o no? No sé, también habría que quienes en el Congreso de la República tienen capacidad para analizar eso. Yo creo que sí hay unos cuantos, pero solo unos cuantos, ¿no? Pero bueno, a ver... Y está saturado también. Como eres cuánto y la magnitud de los problemas son muchos, entonces tienes poca capacidad de agarre, por así decirlo. ¿Pero fue transparente que lo hagan por un decreto de urgencia y no por una ley?
No, por ley no, era necesario un decreto. Un decreto de Sí, urgencia. porque es un decreto, ¿no? Entonces, La cosa es cómo está diseñado y ahí hay muchas críticas, ¿no? Solo para englobar ya y resumir la entrevista, ingeniero, porque lo que me ha dicho con sus respuestas es bastante grave. Es decir, si no hay control desde este momento que se ha inyectado, Exacto. realmente podemos volver a seguir teniendo estos problemas y haber desperdiciado más de 4.000 millones de soles, que es plata de todos los peruanos. Obvio. Sí, es obvio. Muchísimas gracias, Sale. ingeniero. Gracias. Ingeniero Iván Merino, exministro de Energía y Minas. Tremendo, ¿ah? Tremendo. ¿Qué mensaje hay? Insistimos con esto, detrás de la renuncia del presidente de Petroperú, Humberto Campodónico, un día a las horas de que se deciden inyectar esta cantidad de dinero, 4.000 millones de soles de plata contante y sonante que va directamente para Petroperú, y la posibilidad de endeudarse por hasta 1.250 millones de dólares. No tienen ni idea de cuánto es esa plata, ni cuánto pesa, ni cuánto es físicamente. Tremendo. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con el congresista Eduardo Malagatrillo, congresista independiente, sobre muchísimos temas. Entre uno de ellos justamente el de Petroperú.